Buen día. Antes de empezar vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Dios eterno, cuántas gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Señor, queremos poner en tus manos preciosas este tiempo. Te rogamos que a través de tu Santo Espíritu nos guíes, Señor, a través de tu palabra. Danos entendimiento de ella, Señor. Afirma nuestros conocimientos, afirma nuestra fe con base en tu palabra, Señor. Te queremos rogar que tú nos vayas dando discernimiento de la misma y tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, que cumpla sus propósitos para la cual tú la envías. Y Señor, te rogamos que tú quites todo estorbo, que le des entendimiento a nuestros oyentes, que nos des entendimiento a nosotros que la hablamos en tu nombre, Señor. Te rogamos que tú nos guíes y en tu nombre reunidos te damos la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como vamos a ver, el libro de Daniel trae algunas profecías que se cumplieron y otras que van a tener cumplimiento. En el día de hoy lo que vamos a analizar son 3 pasajes, básicamente. El primero es el que trata el capítulo 2 y en ella hace referencia a un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y a su interpretación, la cual Dios le dio a saber a través de Daniel. En ella vamos a ver algo que Dios observó que había en el corazón de Nabucodonosor. La segunda la vamos a ver en el capítulo 3 y se trata de un hecho que hizo el rey Nabucodonosor y a través de la cual se observa la manifestación de lo que realmente había en el corazón de él. La tercera es una revelación que Dios le hizo saber a Nabucodonosor acerca de un sueño o una visión que había tenido, pero también hay una sentencia ahí que Dios decretó en base a ese sueño y a través de los hechos que había tenido Nabucodonosor. Los 3 pasajes que vamos a analizar son una reflexión de algo que debe de considerar el hombre a través de lo largo de su vida, sea un hombre común o sea un hombre líder o un hombre famoso que haya alcanzado la cumbre en el ámbito en que se desarrolla, pero en las cuales siempre deja a Dios a un lado, no lo toma en cuenta ni en su vida ni en lo que Dios le permite hacer o tener o hacer. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 2 del mismo libro de Daniel. Dice la Escritura: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declararle el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne.
En la versión Palabra de Dios para Todos, en el mismo versículo, la traducción es: bien. Sigo leyendo entonces. Por eso que dijeron al último, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué es lo que vemos en esta parte del pasaje? En el momento en que Daniel se entera de que el rey había mandado a matar a todos los sabios, podemos recordar, según lo que nos dice el primer capítulo, que tanto Daniel como sus demás compañeros habían ya tenido una entrevista después de 3 años de preparación que les dieron a ellos en las cosas que eran del conocimiento de los sabios de Babilonia, y además en el idioma en que hablaban los caldeos. Fueron puestos a prueba ellos, y entonces el rey había conocido que tanto Daniel como sus compañeros eran 10 veces más sabios en todas las cuestiones de ciencia de lo que ellos tenían por saber en su ámbito en Babilonia. Entre estos, dice el versículo 6, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Dice el versículo 18, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, es decir, los 3 años que había pedido que les dieran esa capacitación, el rey habló con ellos, dice el versículo 19, y en el 20 aclara que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Entonces, por esta causa, Daniel sabía que también a ellos los iban a matar, porque Daniel, como sus compañeros, formaban parte ahora de esos sabios. Ok, entonces podemos ver que en el versículo 17 Daniel se encuentra con sus compañeros y les pide que oren a Dios para que Él tenga misericordia y no fueran asesinados junto con los otros sabios de Babilonia. Al pedir en oración a Dios sabiduría y al pedir a Dios, Daniel, que Dios le mostrase de qué se trataba ese asunto, de ese sueño que Nabucodonosor quería que le revelaran y cuál era la interpretación de ese sueño, entonces Dios contesta su oración haciéndole saber a Daniel
de qué se trataba ese sueño y asimismo la propia interpretación. En el versículo 20, Daniel reconoce y aún bendice el nombre de Dios porque reconoce que de Dios es el poder y la sabiduría, y reconoce que Dios tiene la potestad de permitir que alguien ocupara un puesto o una posición de rey y también permitir que ese pudiera ser quitado. Asimismo, reconoce que Dios da la sabiduría y da la ciencia a quien Él permite que se le dé. Da la sabiduría a los sabios, o sea, no son sabios porque ellos sean muy cerebritos, y la ciencia a los entendidos también, no porque sean muy inteligentes, sino que es algo que Dios permite. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces lo que estaba haciendo Daniel era darle la honra y la gloria a Dios y reconociendo que el cuidado que Dios estaba teniendo hacia ellos. Dice el versículo 24, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Si nosotros recordamos lo que dice Daniel 2.18, cuando en la parte final de ese versículo leemos, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia, no quiere decir, no, pues que si a ellos los matan, pues a nosotros líbranos. No, significa que también Daniel había pedido a Dios misericordia para que no mataran a los otros sabios. Ok, versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Dice el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Aquí nuevamente vemos que Daniel le está dando la gloria a Dios, porque no se está adjudicando él el conocimiento y el entendimiento o interpretación del sueño, sino que está reconociendo que Dios se lo reveló. Dice el versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Lo que le está diciendo aquí Daniel a Nabucodonosor es que él, el rey, se había acostado en su cama con ese pensamiento de saber qué es lo que pudiera pasar en un tiempo futuro acerca de su reino. Entonces, a través de ese sueño, Dios le quiere mostrar qué es lo que hay en su corazón de Nabucodonosor. Dice el versículo 31, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie ante ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra
fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan los hijos de hombres y bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios es preciso en las profecías que él dio a sus profetas para que comunicaran a su pueblo Israel. Y si nosotros recordamos, Dios había dicho que el castigo para el pueblo de Israel en el cautiverio en Babilonia iba a durar 70 años y al término de ese año iban a poder regresar. Si nosotros volvemos a leer esta última parte del versículo 45, donde dice: el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación, entonces Daniel le estaba dando a entender al rey Nabucodonosor que lo que él había soñado, de acuerdo a la interpretación que él le iba a dar de parte de Dios, eso iba a tener un cumplimiento preciso. Dice el versículo 46: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Y aquí vemos algo que normalmente ocurre con las personas que no le quieren dar la honra ni la gloria a Dios, desvían el entendimiento que hubieran podido tener en el momento en que se les está haciendo alguna revelación de este tipo. Porque vemos que en varias ocasiones Daniel le había hecho la observación al rey Nabucodonosor que todo lo que él poseía y lo que él era es porque Dios había permitido que él llegara a ocupar esa posición, no por sus esfuerzos, no por sus méritos, sino que Dios le había permitido llegar a ser rey a ese nivel y tener ese imperio. Y lo que vemos aquí es que en lugar de que Nabucodonosor reconociera y se humillara delante de Dios por lo que le estaba siendo revelado, él
en cambio, se postró y se humilló ante Daniel. Y de esta manera le estaba dando la honra no a Dios, sino a Daniel. Entonces dice, y mandó que se le ofreciesen presentes e incienso. Le estaba dando un trato como si Daniel fuera ese Dios ante el que Nabucodonosor se tenía que haber humillado. Versículo 47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores. Entonces dice el mismo versículo 48, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Vimos que el sueño que había tenido ese rey Nabucodonosor había sido acerca de una estatua que estaba dividida según los materiales con los cuales estaba hecho. Y Dios quería hacerle ver que Dios es el que permite que las personas tengan una posición de relevancia o de influencia para mucha gente. Y en ese sentido tenemos que saber que siempre hay propósitos de parte de Dios y por eso lo debemos de considerar en nuestras vidas. A través de esa revelación que le hace Daniel a Nabucodonosor, Dios le muestra que el reinado que tiene Nabucodonosor va a llegar a un fin. Pero como hemos visto, Dios ya sabía de la manera en que iba a terminar Nabucodonosor en el imperio de Babilonia. Este imperio iba a tener su fin porque iba a dar paso a otro imperio, pero el término había sido por la maldad de Babilonia, la maldad del rey que estaba dirigiendo los destinos de ese pueblo. Pero aún en cada término de cada imperio, la culminación es por la misma maldad de ese imperio y se van dando en forma sucesiva. Y Dios le permite a Daniel ver el cumplimiento de la primera profecía, de la primera parte de esa profecía, pues el segundo imperio le tocó vivir a Daniel cómo se dio esa transición del reinado de Babilonia o del imperio de Babilonia para darle paso al imperio medo-persa. Y esa fue una prueba de lo que Dios le estaba mostrando también a Daniel en el sentido de que él cumple su palabra. Todas las profecías tienen un cumplimiento profético y en este caso a Daniel le tocó ver primeramente esa transición, pero también le permitió a Daniel comprobar que la profecía que estaba decretada de parte de Dios a través de lo que había escrito el profeta Jeremías, pues también estaba llegando a su cumplimiento en el momento en que Daniel verificó que se estaban cumpliendo los 70 años de cautiverio en Babilonia. Entonces, pues eso nos debe de dar confianza a nosotros de que lo que está escrito se va a cumplir. Y esto que hemos estado leyendo, pues no es una historia simplemente para pasar el tiempo, sino que nosotros lo podemos verificar en libros de historia universal. Son hechos que se dieron, son hechos reales. A los que hemos tenido la oportunidad de pasar por la secundaria o la prepa, podemos verificar que en la materia de historia universal, de historia antigua, pues esos hechos se dieron. Entonces podemos comprobar que lo que está escrito en la Biblia no es algo que sea nada más de tema religioso, sino que se puede verificar. Y los que hemos creído en Cristo, los que hemos creído en la salvación que Él trajo al mundo, pues es algo cierto, porque la Biblia está respaldada con hechos científicos, históricos, lingüísticos, hechos geográficos. Entonces podemos tener la firme certeza de que es la verdad lo que está escrito ahí. ¿Sí? Y vamos a continuar con el siguiente. Ahora,
vamos a ver qué aconteció con otro evento que se dio en la vida de estos dos hombres. Capítulo 3. Veamos a partir del versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua. Cuando aquí vemos la palabra dedicación, se refiere a una consagración a un templo o a un altar. Entonces, esta dedicación tenía un matiz religioso y es el que vamos a ver enseguida. Dice el versículo 3: Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis. Aquí vemos ese matiz religioso. La estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Hay una controversia acerca de si esa estatua de oro pudiera haber sido la imagen del propio rey, pero también la otra postura es que pudiera haberse tratado de un dios al cual le levantó esa estatua. Pudiera ser que se tratara del dios Beltsasar, porque ese es el nombre que Nabucodonosor le puso a Daniel. Entonces podemos leer en el capítulo 4, versículo 8, lo voy a leer. Dice: Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y el significado es el que cuida de la vida del rey. Entonces pudiera haberse tratado de una estatua dedicada a ese Dios o de una imagen propia del mismo rey. Lo curioso aquí es que Nabucodonosor esa estatua la mandó a hacer en oro. Y si nosotros recordamos, cuando Daniel le hace la revelación de parte de Dios a Nabucodonosor de esa estatua, de la cual vimos que se describe en el capítulo 2 de este libro de Daniel, Dios le revela a Nabucodonosor que la cabeza de esa estatua que está hecha en oro se trata de una alusión al propio rey de Nabucodonosor. Entonces pudiera ser que aquí en este capítulo 3 Nabucodonosor estuviera externando que no solamente la cabeza, sino toda la estatua, si se tratara de su imagen, estaría hecho en oro totalmente. Y bueno, aquí vemos que hay una idolatría exacerbada a su imagen, ya sea de su Dios o ya sea del propio rey Nabucodonosor, porque la sentencia es que aquel que no se postrara y adorara esa imagen, pues iba a ser muerto. Entonces eso lo podemos ver cuando vuelvo a leer el versículo 5 y leo el 6 también. Dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces, muchas veces puede observar que los seres humanos tenemos sentimientos o pecado de orgullo, de soberbia. Queremos que nos estén halagando, queremos que nos estén aplaudiendo. Inclusive muchas veces vemos a predicadores y eso está mal. Yo no estoy de acuerdo cuando un predicador dice apláudale al Señor, y pues es obvio que el aplauso pues se lo está apropiando él. Además, en ninguna parte de la Escritura se dice que le aplaudamos al Señor, porque el Señor, nuestro Dios, no es un show, no es un espectáculo. A Él tenemos que rendirle alabanza, tenemos que rendirle adoración,
Tenemos que exaltar lo que Él hace en nuestras vidas, los milagros, las bendiciones que recibimos de Él, exaltar sus atributos, lo que es Dios para nosotros en nuestras vidas. Y aquí vemos que la adoración hacia esa imagen es un signo de mucho orgullo, de mucha soberbia, pues obviamente de mucha maldad, porque al único ser que se le debe tener adoración es a Dios. Ahora vamos a ver lo que dice el capítulo 4 a partir del versículo 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero nadie pudo mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, esto es 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, y tú pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y le dijo: Beltsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio
hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, es decir, 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Versículo 26. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios sabe lo que pensamos, Dios sabe lo que sentimos y Dios sabe lo que hacemos, y a donde llegamos es algo que Dios nos ha permitido llegar. Vemos líderes a nivel mundial, vemos científicos de gran renombre, vemos gente famosa, y la mayoría de ellos no alcanzan a entender que la posición que han alcanzado es porque Dios lo ha permitido. La mayoría de los hombres no le dan la honra y no le dan la gloria a Dios de saber que las fuerzas, las puertas que se les abrieron, la sabiduría, la inteligencia que llegaron a tener, es porque Dios así quiso que la tuvieran. Si honráramos a Dios reconociendo que lo que somos o lo que tenemos es porque Dios lo ha permitido así, nuestra relación con Dios sería mejor y la situación que vive el mundo sería totalmente diferente a la que hoy estamos viviendo. Nabucodonosor no fue un personaje que haya sido inventado y se haya escrito en la Biblia como una historia para entretenimiento. Nabucodonosor fue un rey que realmente existió, y
Si nosotros consultamos libros que hablen de historia universal de la antigüedad, podemos encontrar ahí que hay evidencia de que lo que está escrito en la Biblia realmente sucedió así, y en especial para esta persona, que a base de lo que Dios trabajó en su vida, al final reconoció que la honra y la gloria se le debe de dar a Dios. Dios sabe lo que va a ser nuestro destino porque Él conoce nuestros caminos, conoce la forma en que nos comportamos, conoce el fin que va a tener la vida de cada uno de nosotros. Y así como esta historia está escrita de esa manera en la Biblia para reflexión de los hombres, así también Dios nos da un destino descrito en la Biblia para todo aquel que reconoce que el Señor Jesucristo ha pagado por los pecados de uno en la cruz del Calvario. La salvación es algo que toda la humanidad necesita de parte de Dios. Ningún ser humano tiene ningún mérito y ninguna obra que haga y ningún esfuerzo que realice para obtener la salvación, para poder estar en la presencia de Dios. Nada de eso nos movería 1 milímetro hacia la gloria de Dios, porque nuestras vidas están contaminadas por nuestro pecado. Nadie puede salvarse a sí mismo. Y sabiendo esto, Dios, y teniendo misericordia de nosotros, Él se propuso a venir y a padecer en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda que nosotros teníamos, cada uno de nosotros, de los que hemos confiado en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y hoy yo te quiero invitar a que reflexiones, te quiero invitar a que aproveches esta oportunidad que hoy Dios te da de saber que tus pecados pueden ser perdonados, y no por los méritos que estén en tus pensamientos o en tus fuerzas, ni porque pertenezcas a tal o cual religión, sino simplemente solo por creer en ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y porque tú te mantengas en esa fe, Él te guardará de todo mal. Vendrá un tiempo que está descrito en el libro de Apocalipsis, a donde la angustia para los habitantes de este planeta va a ser algo que nunca se ha vivido. Dios quiere librarte y para eso tienes que entregarle tu vida a Él. Si Dios hoy ha hablado a tu vida y te quieres poner a cuentas delante de Él para el perdón de tus pecados, te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, reconozco que he sido pecador y que mis pecados me separan de ti y me condenan a un castigo eterno. Creo que tengo la oportunidad hoy de que tú perdones mis pecados. Reconozco que el Señor Jesucristo vino a este mundo a padecer y a morir en la cruz del Calvario, y en su cuerpo fueron puestos mis pecados para que Él recibiera el castigo que yo merecía. En esa cruz del Calvario toda su santa sangre fue derramada, y sé que esa sangre es útil para limpiar mis pecados, para borrarlos de mí. Sé que el Señor Jesucristo padeció y murió en esa cruz y que fue sepultado, pero al tercer día resucitó y en este momento está sentado a tu diestra, intercediendo por mí. Le agradezco a Él ese sacrificio. Sé que no tengo ningún mérito y por eso recurro a Él y recurro a ti para que mis pecados sean perdonados. Te ruego que tu Espíritu Santo muera en mí para que limpie todo mi ser, mi mente, mi corazón de maldad y me guíe en este mundo a caminar guiado por tu palabra, y que cuando tú me llames a tu presencia pueda yo agradecerte, Señor, por esta gran bendición que hoy me das de ser perdonados mis pecados, pero también ser hecho uno de tus hijos y que ahora te pueda llamar Padre. Te agradezco, Dios, y reconozco que todos son méritos de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese preciso nombre te lo ruego y te agradezco. Amén. Si tus palabras fueron sinceras y Dios ha visto tu corazón y sabe que has creído en ello, Él te ha perdonado.
y te damos la bienvenida a la familia de Dios. Antes de despedirnos, vamos a agradecer a Dios este tiempo. Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido escuchar y entender un poquito más de tu palabra. Te rogamos tu bendición para cada uno de los oyentes y para cada uno de los hermanos y personas que nos dan seguimiento a las enseñanzas. Te rogamos que tú bendigas sus vidas, que tú les proveas en sus necesidades y les guardes en salud. Tu bendición para todos ellos, te la rogamos y te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.